Seguimos en La Voz de la Tarde, 6:31, y ahora en la sección dedicada a la literatura con Mariana Lozano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y bienvenida, porque andas por ahí trabajando y haciendo muchos kilómetros y sin parar. Unos cuantos, sí. Hemos estado toda la semana pasada en Madrid, que por eso no pude venir a la sección, aunque mandé en representación a una compañera y un autor de la editorial. Y bueno, hoy vengo muy bien acompañada también con otro editor de Ediciones Dauro. Víctor Miguel Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, Encarni. Bienvenido. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Que sea la primera de muchas que vengas a la Seguro sección, que sí. Bueno, contadnos, ¿cómo ha ido la semana? Pues ha ido muy bien. Hemos estado en Madrid, hemos presentado 3 libros. Empezamos el martes presentando Psicología Positiva, Pautas para ser feliz, en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Y este libro está coordinado por 2 autores, que son Dafne Cataluña y Javier Fiz, aunque son varios autores, y parte del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que probablemente muchos de los oyentes no sepan lo que es la psicología positiva, y no sé si tú has oído alguna vez hablar de ella. Bueno, porque mira que antes hablábamos en el espacio anterior con Pilar, que siempre nos trae una actitud muy, muy positiva en el espacio de psicología, pero no, positividad y psicología, todo va de la mano, ¿no? Bueno, tenemos que reconocer que cuando nos presentaron la propuesta tampoco habíamos oído nosotros hablar de esta corriente. Y es un poco, pues, trabajar a partir de tus fortalezas y tus debilidades, una forma de autoconocimiento para alcanzar, o incrementar, porque tampoco es que se alcance la felicidad, digamos, no es algo que lo obtengas y ya está, sino es un trabajo continuo, ¿no? Y intentan a partir de casos prácticos en el libro, ¿no? Que uno pueda conocerse mejor a sí mismo. Y a partir de casos prácticos lo remarco porque es cierto que muchas veces estos libros son demasiado teóricos, ¿no? Y en el fondo tampoco te ayudan porque uno se aburre quizá leyendo teorías sobre esto, y aquí pues hay casos prácticos de pues cómo reponerse de a lo mejor pues de la muerte de un familiar, o si tienes problemas en el trabajo o una relación familiar conflictiva, y a partir de casos prácticos de personas que han tenido esta experiencia y han trabajado, han colaborado con gente del Instituto Europeo de Psicología Positiva, pues han aprendido a sobrellevar mejor quizá los problemas del día a día y tener una gratitud ante la vida, ¿no? Ante las cosas buenas que te ofrece la vida, y cómo poder hacer que ese día a día sea mejor. Sí, es cierto que con este tipo de publicaciones nos pasa lo que dices. Lo vemos, lo leemos, lo asumimos y dices, sí, ¿ahora qué hago yo? ¿Ahora cómo pongo esto en práctica? Entonces, con los ejemplos, claro, es mucho más efectivamente práctico. Es un poco mejorar el bienestar, y viendo cómo otras personas a partir de situaciones reales han podido hacerlo, ¿no? Cómo seguir ciertas pautas o un camino para que eso ocurra, ¿no? Tener las herramientas, las claves para poder conseguirlo. Así que lo recomiendo en este sentido, porque no va a ser el típico tostón aburrido que luego terminas de leerlo y dices, pues no he sacado ninguna conclusión. Y un poco es eso, a partir de las fortalezas que tiene cada uno, ¿no? De lo positivo, porque muchas veces pues buscamos nuestras debilidades y nos machacamos en esto no sale bien, en vez de centrarnos en las cosas que sabemos hacer bien y potenciar todas nuestras fortalezas, que es lo que hay que hacer para ser un poquito más optimista y ir por el buen camino, y no centrarse solo en lo negativo. Yo creo, y perdona que sí. me voy a meter en la conversación. Entra, Víctor. Que precisamente el capítulo más interesante de todos es el que hace referencia a cómo sobrellevar las enfermedades, en este caso el cáncer. Porque siempre se está hablando de que el cáncer, con una actitud positiva, ayuda a que el paciente pueda recuperarse en ciertas ocasiones. En el libro se pone un ejemplo práctico sobre un paciente que, gracias a una actitud ante la vida de voy a recuperarme, voy a pasar esto, consiguió recuperarse. Vamos, no es un libro de medicina, pero yo creo que es muy interesante el tema de afrontar una enfermedad grave con optimismo. Y yo creo que el capítulo, a mí personalmente, ¿qué ese más reseñable? Ese y el de los niños hiperactivos, de cómo un niño, con falta de atención, cómo puede también ayudar que los padres se impliquen en su educación de una forma no pensando mi hijo tiene un problema, sino mi hijo tiene una peculiaridad, voy a intentar que mi hijo
esto no le afecte en el día a día. Eso también se explica en uno de los casos del libro. Pues tremendamente práctico. No podemos reseñar otra cosa, ¿verdad? Sí, no, y además muy, muy contentos porque la presentación en Madrid el libro ha sido muy, muy bien acogido. Y bueno, esperamos, ya está en toda la librería, así que esperamos que funcione muy bien ahora. Seguro que sí. Vamos, lo estamos viendo, bueno, no llevamos todavía mucho tiempo, pero estamos conociendo poco a poco cada una de las colecciones de ediciones Auro, que son muy variadas, por lo que estamos viendo. Sí. En cuanto a temática y publicaciones. Y bueno, y en cuanto a geografía también, porque no son solo autores granadinos. Sí, en cuanto a temática tenemos, por un lado, narrativa, ¿no? Pero entra todo, novela negra, ciencia ficción, fantasía, un poco de todo. Tenemos poesía, tenemos cuentos, tenemos libros infantiles, tenemos teatro, tenemos ensayo, autoayuda, y bueno, porque hay lectores para todo tipo de libros y hay que conseguir llegar a todos ellos. Uh-huh. Y bueno, pues además de este libro de psicología positiva, Pautas para incrementar tu felicidad, hemos presentado también un libro bastante peculiar, Un viento de madera, que quiero peculiar, sí. que sea Víctor el que lo presente. Es tremendo el título, ¿eh? Un viento de madera. Es tremendo, ha sido tremendo todo lo que guarda relación con este libro, que ha sido un trabajo de más de 2 años, porque es un libro que sale en versión trilingüe, ha salido en español, francés y árabe. Aparte también tiene textos en amazigh, que es el idioma bereber, y es un libro de poesía y de fotografía, un libro arte de un autor tangerino que es Farid Bentría, que además estudió ciencias políticas aquí en Granada. Y es un libro que es muy interesante porque es una poesía, bueno, él es el director de la Fundación de Derechos Humanos de Madrid. Tiene mucha relación con las plataformas sociales, sobre todo de violencia de género. Perdón, de violencia doméstica. Es que el otro día en Madrid, en el Ateneo, que es donde fue la presentación, hubo un debate bastante enconado entre los asistentes y los miembros de la mesa, donde estaba yo, porque los asistentes defendían usar la palabra, el término violencia doméstica en vez de violencia de género. Bueno, en eso siempre hay discrepancias por eso, por el término que se utilice para efectivamente. referirse. Había un chico en la concurrencia, un chico homosexual, que fue el que más defendió lo de violencia doméstica, porque él ha sufrido la violencia doméstica de su pareja. Y claro, según los medios de comunicación no dan visibilidad a la violencia, por ejemplo, de la mujer al hombre, o entre hombres o entre mujeres. Entre mujeres, claro. Se suele hacer más hincapié que en la violencia machista. ¿Por qué? Porque es la más visible, la más dura y la más numerosa. Pero claro, no hay que olvidar que hay otros casos y que, bueno, Farid está metido en eso. De hecho, y uno de los textos del libro, que se llama Ni un bonsai, que para mí es uno de mis favoritos, habla precisamente de la violencia doméstica. Y bueno, es estupendo. De hecho, es un texto que ha sido utilizado por asociaciones de mujeres maltratadas, y un texto que además hay muchas chicas, ¿no?, que lo han leído y que se han dado cuenta al leerlo que están siendo víctimas de violencia por parte de sus parejas. Por ese tipo de violencia de la que no eres consciente, de controlar las llamadas de teléfono, controlar cómo vistes, todo ese tipo de violencia que no es exactamente física, pero es psicológica. Uh-huh. Imagino que bueno, cuando luego sabemos y vamos conociendo todo el trabajo que hay detrás de la editorial, cuando conocéis estos casos, lo que ponías de ejemplo, o con el libro de psicología, debe de ser una satisfacción el decir de qué forma pueden utilizar el libro como una herramienta, ¿no? Ya no solamente como algo para leer y que sí, asumimos, aprendemos, sino otras formas de utilizarlo. Claro. En el caso de este libro, claro, ya no es solo... Porque cuando editamos una novela, la satisfacción de que vamos a cumplir una función de ocio para el lector está ahí. Pero en este tipo de libros, por ejemplo, en este libro estamos, por una parte, estamos completando una parte de me he quedado totalmente en blanco. La palabra, sí. La estética, vamos, estamos haciendo que la gente, sus aspiraciones estéticas se colmen, por una parte, ¿no? Uh-huh. Tanto con la poesía como con la fotografía. Por otra parte, estamos ayudando a la multiculturalidad, ¿no? Porque en España hay, bueno, gente que habla francés, desde luego, pero hay una comunidad árabe, una comunidad magrebí, que el francés y el árabe son sus lenguas vehiculares. Entonces, las editoriales españolas no están creando libros para ellos.
se ven obligados a ir a librerías que tienen libros de importación, para conseguir novedades. Pues ahí están, tenemos varias decenas de miles de gente que habla árabe en Granada, por ejemplo. Pues este es un libro que está traducido perfectamente para ellos y que es disfrutable. Uh-huh. Pues recomendamos ambos, desde luego. Sí, bueno, también además hemos presentado otro libro en Madrid el viernes en un café literario, en este caso de un autor granadino, un poeta granadino, que vino un día por aquí a visitaros a La Voz de Granada, que es Ramón Repiso, y es un poeta muy querido en la ciudad, ya que lleva muchísimos años haciendo lecturas poéticas por la ciudad. Y el libro lo presentamos aquí hace un par de meses y ahora era el momento de llevarlo a Madrid. Y es un libro que además, en cierto modo, pues se lo apadrinó Luis García Montero, porque escribió unas palabras para la contraportada, porque le gustaba mucho la obra, y además nos lo presentó aquí en Granada. Y también estuvimos por allí con Ramón Repiso. Pero además de estas 3 presentaciones en Madrid, hemos estado en Valladolid presentando una novedad de Ediciones Dauro, que tenemos encima el inmenso placer de que el libro llegó a la editorial hace unos 10 días y se nos ha agotado la primera edición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la primera edición en tan poco tiempo? Bueno, pues el libro... Dilo, en parte el Morbo es una novela... un blockbuster, un bestseller, tiene todos los ingredientes de un bestseller, pero además con mucha polémica porque mezcla un complot por parte de la Iglesia para encubrir una parte de la vida de Jesucristo que solamente se refleja en un... Esto es verdad, o sea, esto es un documento histórico que está en una biblioteca en Turquía, está siendo estudiado, en el que, bueno, no voy a decir exactamente lo que dice ese documento, pero digamos que a lo mejor la muerte de Jesucristo no fue tal y como nos ha llegado a través de las escrituras y de la Iglesia. Eso mezclado con una historia de amor y de sexo además con tintes sadomasoquistas, y mezclado con una profusión de hazañas, de eventos alrededor de cuadros, o sea, de obras pictóricas importantes. La verdad es que el libro es un caramelo. El libro es un caramelo y además ya se ha desatado la polémica porque ya hay gente por las redes sociales, gente, digamos, cristiana radical, que se están oponiendo a la portada. La portada, bueno, los oyentes no pueden verla, pero la portada es una chica semidesnuda, crucificada. Pero di el título. El título, La hija bastarda de Dios, de Mónica Martín Manso, que es una autora segoviana. No sé, ¿qué le falta al libro? Tiene polémica, tiene sexo, una buena historia, una trama. 700 páginas, además de novela, además, o sea que no le falta tampoco contenido. Pues es un libro, efectivamente, que ya incluso antes de salir se estaba comentando bastante sobre él, por el propio título en sí, que es La hija bastarda de Dios, ¿no? Es bastante llamativo. Y luego, pues, una chica semidesnuda crucificada en la portada, pues es algo que impacta, por supuesto, para bien o para mal. Y bueno, también hay que arriesgarse con cierto tipo de libros, aunque, como digamos, quizás hasta nos excomulguen, ¿no? Estábamos diciendo, bueno, a ver por dónde sale esto. Y se presentó en Valladolid, también con muy buena acogida de público, y está siendo muy bien acogida por la librería. Tanto es así que, como te comentaba, en una semana la primera tirada se ha agotado y hemos tenido que llamar urgentemente a nuestra imprenta diciendo, por favor, corriendo, necesitamos más ejemplares porque nos están pidiendo y no tenemos. Se ha agotado, así que, bueno, creo que hay algunos por ahí, pero en algunas librerías de Granada, pero habrá más. ¿Qué podemos decir hemos dado algunas pinceladas, pero de su autora? De Mónica, que es autora, su primera novela, una chica que nadie de su entorno, nadie de su familia sabía que escribía. Ella aprovechó, bueno, yo creo que lo ha hecho casi de forma clandestina para estar escribiendo ahí por las noches, documentándose, porque es un libro que está documentado, vamos, con una profusión y de una forma realmente espectacular para una chica que no es que venga del ámbito universitario, no es una investigadora, no es una estudiosa, es una chica que ha trabajado en el sector textil, o sea, de dependienta, o sea, ha sido una sorpresa total para todo su entorno y para nosotros como editores. Que haya sido capaz de hilar una historia tan fina, tan bien argumentada y con unos personajes muy bien trabajados. Sí.
Los personajes están... la construcción de personajes es... Yo llevo mucho tiempo en esto y es casi perfecta. O sea, es muy difícil que una autora, y más una autora que nunca se había atrevido a publicar, a escribir, haya hecho una construcción de personajes tan creíbles, los diálogos, todo. O sea, el trasfondo de los personajes. De verdad, yo creo que tiene todos los ingredientes para ser un bestseller, de verdad. Me imagino que sería una sorpresa más cuando llegara a vuestras manos. Fue la verdad es que fue muy sorprendente, sobre todo porque pudimos conocer a la chica, a la autora, a Mónica, y claro, después de haber leído el manuscrito, pues yo personalmente me imaginaba que iba a ser una señora, no sé, una profesora de instituto, no sé. Lo imaginamos así, ¿no? Me la imaginaba de mínimo 50 años. Y nos llega una chica de 30, o sea, yo sinceramente no me esperaba que fuera ella la autora. Además se presentó de sorpresa, vino desde Valladolid a conocernos, ¿no? Para presentarnos la obra y fue impactante, con un ejemplar que ya había autoeditado un poco y para presentarnos, ¿no? Y fue, bueno, a mí me gustaría leer, si nos lo permites, la sinopsis o por lo menos una claro, pequeña parte, porque creo que ahí pueden los autores comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Vale. Bajo los virtuosos trazos y capas de color de un famoso cuadro, descansa la clave para desvelar el secreto que guardaba la Alianza de los 7 Arcángeles, un estricto pacto de silencio formado por 7 hombres hace casi 2000 años. Loanda Arey, una joven experta en arte, se sumergirá, junto al atractivo Alexander Vanderbilt, en la peligrosa búsqueda de una verdad que sacudirá y pondrá en jaque los cimientos de todo un imperio, desafiando la fe de millones de personas. Y lo hace sin imaginarse quién es en realidad y qué papel juega dentro de una profecía milenaria. Puede convertirse perfectamente en un bestseller, es lo que decíais, ¿verdad? Sí, es, digamos, como puede ser en un momento dado el Código Da Vinci, ese tipo de libros que la verdad es que a la gente le gusta mucho. Prueba de ello es el éxito, ¿no? Prueba de ello es el éxito, efectivamente. Y bueno, esperamos que, aunque ella está teniendo muy buena acogida y que siga así, porque Mónica además lo merece y el trabajo de documentación y bueno, que tiene un estilo propio en ese sentido y que es muy difícil, quizás muchos autores lo consiguen con los años, ¿no? Que leas un párrafo o dos de una obra y digas, esto lo ha escrito tal persona, porque ya haya marcado su estilo. Y ella lo ha conseguido con su primera obra y eso es para darle la enhorabuena. Aparte, voy a hablar del morbo también, de la escena de sexo. Lo hablábamos el sábado pasado con Fernando Ángel Moreno, que es el profesor de teoría de la literatura de la Universidad Complutense, que fue el encargado de presentar el libro en Valladolid. Y él me dijo, Víctor, estos son las mejores escenas de sexo que he leído en mi vida. Y te digo, yo, como están contadas, son de literatura erótica. Yo poco he leído que esté al nivel de lo que escribe Mónica. Qué barbaridad. Pero tranquila, que te vamos a dejar aquí un ejemplar para que puedas leértelo y ya nos contarás qué opinas. Me dan ganas ya de devorarlo, vamos, si no fuera porque nos queda todavía tiempo de directo, pero desde luego tiene todos los ingredientes para eso, para ser un libro de estos de los que... A mí me gusta encontrarme con ese tipo de novelas, ¿no? Que en cuanto la empiezas no la puedes aparcar. Estás... enseguida, bueno, deseando de ver por dónde va el hilo de la historia y por dónde... Fíjate si es así, que bueno, el libro, te digo, lleva en el mercado 10 días, no llega a 2 semanas, que ya hay lectores que le han escrito, ¿no?, a la autora para decirle que se han leído en 4 días las 700 páginas, o sea, gente trabajando he estado hasta las 5 de la mañana leyendo, me he tenido que levantar a las 8 para ir a trabajar porque me haces esto, y se han enganchado, y ahora mismo en el blog Te Gusta Leer es la entrada más visitada, que por cierto comento, por si alguien ahora mismo siente la curiosidad, se pueden descargar el primer capítulo gratuito, está en el blog de la autora, que es monicamartinmanso.wordpress.com, y ahí pueden encontrar, pero vamos, si ponen La hija bastarda de Dios en Google le aparecerá también rápido el primer capítulo, para ir curioseando. Todo el mundo lee el primer capítulo y quiere seguir leyendo, ¿no? No se puede evitar. Qué maravilla. Bueno, hay que decir también que, lo estáis demostrando aquí a través de la sección, no paráis, ya no solamente, como decías antes, no solamente trabajando con autores granadinos, autores de diferentes puntos, y bueno,
haciendo muchos kilómetros, que continuaréis, seguro. Sí, seguimos. Esta semana tenemos una firma de libros de un autor en Albacete, del color del dígito, de José Lorenzo Onrubia. Tenemos también una presentación en el puerto de Sagunto, del Tesoro de Rodalquilar. También este verano iremos por Rodalquilar a presentar el libro, ya que habla de la zona. Y bueno, ahora en verano vamos a parar un poquito con el tema de presentaciones. Vamos a parar. Un viento de madera, el libro de Farid Ventría, se va a presentar en los próximos meses en Tetuán, en Tánger. Queremos intentar también El Cairo. Uh-huh. Y luego Córdoba, Málaga, Granada, por supuesto. O sea que sí, nos estamos moviendo todo lo que podemos. Bueno, la pregunta obligada, ¿vacaciones tendréis tiempo para descansar? No cerramos por vacaciones, nos turnaremos y unos días nos tomaremos, porque además se necesita para entrar con las pilas cargadas, ¿no? Porque, bueno, no son inagotables y necesitamos también una pausa. Nosotros nos iremos, en particular Víctor y yo, un par de semanas a final de julio, luego otros miembros de la editorial en agosto, pero nos turnaremos, pero estaremos, ¿no?, todo el verano trabajando, sino otros de la editorial, para que el proyecto salga adelante, que estamos preparando el otoño, que ya vendremos próximamente a contarte todas las novedades que tenemos para el otoño, que son muchas. Bueno, dentro de poco seguro que ya podemos avanzar algo, ¿no? Ya podemos avanzar algo. Bueno, no, digo que dentro de poco, que ya podremos. Dentro de poco ya podremos, no tiene que ser hoy, Mariana. Son como unas 30 novedades, entonces ya vendremos. Sí, para el otoño, entonces ya vendremos a contarte poquito a poco todo lo que vamos a ir sacando. Bueno, no te preocupes. Te vamos a seguir citando hasta que acabemos con el catálogo de ediciones Tauro, así que fíjate si nos queda todavía tiempo y semanas por delante. Sí, tranquila que tendremos de qué hablar. Muy bien, pues Mariana Lozano y Víctor Miguel Gallardo, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a ti. Y bueno, títulos recomendados, que seguiremos hablando de muchas otras publicaciones de ediciones Tauro. Gracias. Muchas gracias, Encarni. Hasta el lunes que viene. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah.